Bienvenido a este video, soy Ira Masalia Ruiz Aparicio y hoy vengo a impartirte un poco de conocimiento. ¿Sabías que existen más de 7000 lenguas en todo el mundo? Y que hay una parte de la población que son 50 millones de personas que saben más de 28 lenguas. Eso es muy loco. Así que hoy hablaremos un poco de antropología lingüística, que vamos a ver un poco de sus conceptos. Antropología viene de humano y conocimiento, y lingüística es la disciplina que se encarga de estudiar las lenguas en su origen, evolución y estructura y todo. Y antropología lingüística es la disciplina que se encarga de estudiar las lenguas humanas. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las lenguas y su cultura, ya que estas dos palabras van muy bien de la mano, ya que en ellas se encuentra la variabilidad social y el simbolismo, que esto tiene que ver mucho en el contexto donde estemos hablando. Quiero decir que hay muchas palabras que aquí en México significan algo y en otro lado, por su cultura, significan otra cosa. Así que las lenguas y la cultura y el simbolismo van muy de la mano. Ahora, ¿dónde podemos identificarla? ¿Dónde podemos identificar la antropología lingüística? Lo podemos identificar en donde una sociedad se define en una lengua por su cultura y la difusión de lenguas, que por ejemplo, las lenguas más habladas, en primer lugar está el chino mandarín y el segundo es el inglés por más facilidad. Entonces, esta podemos identificarla, la difusión de las lenguas en las sociedades. También está la influencia del individuo, que por ejemplo, estas 50 millones de personas que decidieron aprender 28 lenguas en su vida, no fue por obligación, sino por conocimiento personal. Y esto es por influencia personal del individuo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de ella, que se dio a conocer esta antropología entre el siglo XIX y el siglo XX, pero no se profundizó mucho, ya que solo daban relaciones genéticas o buscaban la historia de la lengua a base de las lenguas o de las palabras que se conocían en ese momento. Ahora, en 1960 se dio a conocer ya como tal el programa o la creación del nuevo paradigma de antropología lingüística, que lo llevó a cabo Del Jaimes y de la mano con Alessandro Duranti. Y esto se dio en 1960, que Alessandro Duranti definió la antropología lingüística como el estudio del lenguaje como recurso de la cultura del habla como una práctica cultural. Esto nos quiere decir que Alessandro, aún así investigando, estamos sabiendo de la cultura de la que estamos viendo su lengua. Ahora, ¿cómo ellos llevaron a cabo estos procedimientos de saber los significados, la estructura, la gramática? Pues se llevaron de la mano muy bien con la categorización, que es uno de los procedimientos más importantes para saber sobre la antropología lingüística. La categorización se basa en dar etiquetas a las palabras, darles que sean independientes y así tener un concepto de ellas. Ahora, también existe la categorización y cultura, que esto va muy bien de la mano del sistema de parentesco, ya que, por ejemplo, nuestro idioma antiguo era el latín, y para decir hermana de la madre en latín se dice matertera. Y si nos vamos a otro contexto, en Finlandia, que su lengua antigua es el sam, y para decir hermana de la madre se dice eaunu. Es muy distinto esos dos contextos, entonces tuvieron que categorizar estas palabras por cada cultura. Es un proceso bastante específico y largo. También otro procedimiento muy importante era la organización del léxico, que esto va muy bien de la mano con la taxonomía, que ya sabemos que la taxonomía es cuando dos partes pertenecen a un grupo. Por ejemplo, el árbol y la flor son plantas, pero esta vez no vamos a taxonomizar seres vivos, sino palabras, que un ejemplo de ello era la palabra animal. La palabra animal embarca muchos seres vivos, ya sean bichos, de animales terrestres, marinos, etc. Por ejemplo, se tuvo que hacer un estudio acerca de estas palabras, ya que un ejemplo de ello sería
que en la antigüedad para decir bichos se decía calhuac, para decir abeja se decía bulhuac, para decir ave se decía buc y para decir rana se decía buwec. Entonces, todas estas palabras tenían algo en común, que era la K del final. Y más estudios se realizaron acerca de esto, y gracias a esas letras pudimos ver las partes taxonómicas de ellas y poder descubrir qué decían. Ahora, las lenguas y las personas. Esto es fundamental para nosotros. Las lenguas hoy en día son demasiado importantes, porque sin ellas, o si ellas no hubieran existido, no hubiéramos tenido la capacidad obviamente de comunicarnos, de poder tener la inteligencia de poder decir nuestras ideas. No sabríamos cómo llevar a cabo el medio ambiente, la educación, no sabríamos sobre la historia, cómo llegamos aquí, quiénes somos y todos estos procesos que se llevan a cabo gracias a la historia que sabemos. Así que las lenguas y las personas han sido inseparables durante mucho tiempo. Ahora, ideologías lingüísticas, que esto hay un gran debate acerca de esto, porque las ideologías lingüísticas se basan a base de las creencias y conceptos que la sociedad o la cultura dictan. Por ejemplo, están los modismos y las actitudes. Vamos a dar un ejemplo de un mexicano viaja a una entrevista de trabajo a España. Y pues termina la entrevista, y cuando termina la entrevista el mexicano le dice: bueno, pues me echas una llamada para atrás para ver si me aceptaste. Y se va. Entrevistan al jefe y le dicen que por esa palabra que utilizó no lo aceptaron porque le pareció una falta de respeto. Entonces, si eso es muy normal aquí en México, entonces también depende mucho del contexto, porque su cultura le dijo que eso era una falta de respeto cuando en realidad aquí en México no lo era. Otro ejemplo también sería que en Corea, cuando alguien te regaña, no lo tienes que ver a los ojos, porque si lo ves a los ojos le estás faltando el respeto a esa persona. Que por ejemplo, aquí en México, si no ves a los ojos a una persona quien está enojada contigo, es una falta de respeto porque parece que no le estás poniendo atención. Entonces hay un gran debate en las ideologías lingüísticas a base de la cultura. Ahora, ya sabemos que hay 7000 lenguas en todo el mundo y que muchas personas están tratando de conocerlas, pero también hay muchas lenguas que están siendo amenazadas, y de eso depende nuestro futuro, de la diversidad de las lenguas. Que las lenguas que están siendo amenazadas son 2500 lenguas que están en peligro de desaparecer, ya que la mayoría de estas lenguas han sido de grupos étnicos, que voy a dar pequeños ejemplos de ella, que era la quechua, la chequemil, la loana, la upa, que está en Baja California, y hasta los de Islandia. Entonces, estas lenguas están siendo ya muy escasas porque muchos estamos aprendiendo otros idiomas que son mucho más fáciles, como el inglés, como estábamos hablando anteriormente. Y hay que tener en cuenta estas lenguas porque gracias a esto pudimos saber un poco de la historia de esto, de esas culturas, pudimos saber ampliar nuestra diversidad acerca de eso. Entonces hay que cuidarlas y conocer y aprender esos idiomas. Ahora, la antropología lingüística se divide en dos, que es la descriptiva y la histórica. La descriptiva, como su nombre lo dice, habla sobre los sonidos, la gramática y el significado de la palabra. Y el histórico habla sobre el tiempo, el cambio y qué significado daba eso en mucho tiempo atrás. Entonces, de estas dos maneras se divide la antropología y se estudia la antropología lingüística. ¿Cómo podemos diferenciar? Porque hay muchas otras antropologías o ramas que se parecen, pero ¿cómo podemos diferenciar esta antropología? Pues podemos identificarla mediante el desarrollo del conocimiento que esta antropología nos da o nos brinda. También porque es muy importante el saber cognitivo de ella o cómo lo estudia. También esta antropología se enfoca mucho en las partes artísticas, lo estético y lo cultural. Entonces podemos diferenciar de esas ramas esto. Y
La antropología lingüística es muy importante para nosotros, porque de eso nosotros pudimos llegar a aprender nuestras lenguas antiguas que anteriormente no conocíamos, o cómo describir esas lenguas. Ahora las conocemos y podemos leer aparte de nuestra historia acerca de ello, aprendimos sobre nuestra procedencia, y es muy importante porque hasta el día de hoy sabemos esas historias. Y es también bastante bueno saber sobre la diversidad cultural que tuvimos. Entonces eso sería todo. Gracias por escuchar. Espero se hayan llevado un poco de conocimiento acerca de la antropología lingüística y nos vemos en la próxima. Adiós.